es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Poderoso, Señor maravilloso, te pedimos en esta hora que seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme sea la necesidad, Dios mío, Señor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos, Dios mío, Señor, que nos hables, que nos guíes y que a través, Dios mío, Señor, de tu palabra, Señor, nos dé ese consejo que estamos necesitando diariamente, Señor. Gracias, mi Rey maravilloso. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Alabanza al Señor. Gloria a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en Isaías capítulo 26, versículo 3. Gloria a Dios. Un versículo conocido que hemos tenido hace algunos meses como rema. Gloria al Señor. Isaías 26, 3 dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Gloria al Señor. Le damos también la bienvenida a todos los amigos que ven estos videos. Que el Señor les continúe bendiciendo, que el Señor los siga inquietando a buscar la presencia y leer y escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías, como hemos leído: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti y a los que concentran y a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, ¿cuál es, o hago una pregunta en esta noche: ¿en qué está nuestra confianza? ¿En qué confiamos nosotros? ¿En qué concentramos nuestros pensamientos? ¿En qué los hemos venido concentrando últimamente? Nuestros pensamientos, nuestra confianza, ¿en dónde está depositada? Recordemos que, bueno, he titulado este tema: perseverar en Dios y perseverar en su palabra. Perseverar en Dios y perseverar en su palabra. La palabra del Señor, la Biblia, es inspirada, toda es inspirada por Dios, toda fue inspirada por el Espíritu Santo. Aunque la escribieron diferentes personas, toda fue inspirada por el Espíritu Santo. Y dice el Señor, dice en su palabra, dice: mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Por eso es que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, sentimos que la palabra del Señor nos habla, que el Señor nos redarguye, que el Señor nos está dando una dirección. Ahí es cuando nos damos cuenta de que la palabra del Señor es espíritu y es vida. Es el Espíritu Santo cuando se conecta con nuestro espíritu y nos habla, nos dice y nos da la dirección, nos habla, nos revela, nos muestra, nos fortalece, nos quita la tristeza, nos da sabiduría, nos da un consejo. Eso es el Señor hablando a través de su Espíritu Santo a nuestro espíritu, y cuando sucede eso, nuestro espíritu se alimenta, se fortalece, nuestro espíritu se renueva, nuestro espíritu, y no solamente, bueno, nuestro espíritu, pero eso nos trae beneficios a nosotros, al ser humano. ¿Por qué? Porque nos trae la sabiduría y nos aumenta la fe, nos aumenta la sabiduría, y sabemos nosotros y conocemos la voluntad de Dios. Para nosotros poder conocer la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Conocer la palabra de Dios. Para conocer la voluntad de Dios, muchas veces le pedimos al Señor y le oramos, y le oramos en diferentes necesidades, peticiones, y a veces no, esas peticiones, esas necesidades no se cumplen, o esas necesidades pareciera que no sucede nada, que el Señor no nos está escuchando, pero resulta es que muchas de esas no se cumplen, muchas de esas no recibimos la respuesta porque están fuera de la voluntad de Dios, y nosotros pensamos que el Señor no nos escucha. ¿Por qué pensamos que no nos escucha? Porque no nos damos cuenta de que lo que le estamos pidiendo está fuera de la voluntad de Dios.
y el Señor quiere, dice que la voluntad del Señor en nosotros es buena, es agradable, es perfecta. O sea, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Hay cosas que a veces, o hay cosas que nosotros no debemos nosotros preguntarnos, ¿será que sí? ¿Será que no? Están escritas en la palabra del Señor, y a través de su palabra entendemos y sabemos cuál es la voluntad de Dios, cómo nosotros podemos dejarnos dirigir por el Señor. Así que la palabra del Señor es espíritu y es vida. Por eso alguien decía que el único libro en el cual cuando lo leemos su autor está presente es la Biblia, y es porque el autor, es porque la presencia del Espíritu Santo nos está ahí revelando, nos está fortaleciendo, y para leer la palabra del Señor necesitamos revelación. Entonces necesitamos orarle al Señor para que nos enseñe, para que nos muestre, para que nos hable, para que nos revele, porque la palabra del Señor es revelación. Es mucha gente o algunas personas, mucha gente dice, yo leo la palabra, yo leo la Biblia, o no me gusta leerla porque no la entiendo, y es que necesitamos la revelación de Dios, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Así que vamos a ver, y dice acá nuevamente, tú guardarás en perfecta paz. Así que para buscar la paz no debemos buscar la paz en sí misma. Muchas personas, o a veces nosotros necesitamos algo y buscamos eso que estamos necesitando. Por ejemplo, alguien necesita una bendición, necesita, o dice, yo quiero ser exitoso en la vida, quiero ser exitoso en mi hogar, con mis hijos, quiero tener protección, y entonces busca la protección, busca el éxito, busca la paz, busca la bendición, busca la tranquilidad. Y entonces dice la persona, yo entre más la busco, no la encuentro. ¿Qué sucede? Entre más busco la paz, no la encuentro, porque es que no debemos buscar la paz en sí misma, debemos buscar al que nos da la paz. Debemos buscar al que nos da el éxito en nuestra vida, el que nos da la bendición, el que nos protege, que es nuestro Dios, que es el Señor. A través de sus palabras nos dejó escrito. A veces pensamos y decimos, ¿será que el Señor me quiere sanar? Cuando el Señor nos habla de versículos de sanidad. ¿Será que el Señor me quiere proteger? Cuando hay versículos, hay salmos, el Salmo 91 y otros salmos en el cual nos habla de protección. Es tanto que nos damos cuenta nosotros o debemos nosotros tener y saber y conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, para saber cómo nosotros le pedimos o qué debemos pedirle. Así que muchas personas no encuentran la paz, o digo personas, o aún naciones, familias enteras no consiguen la paz, y la gente, como lo he dicho en algunas oportunidades, o naciones firman la paz, y esa paz no es duradera, es una paz pasajera. ¿Por qué? Porque está fundamentada en algo realmente que no es la verdadera paz. Entonces debemos fundamentar no solamente la paz, sino toda nuestra vida, todos los propósitos, fundamentarnos, como hemos hablado en estos últimos días, fundamentarnos en Jesucristo, fundamentarnos en la roca, que nuestros cimientos, que nuestros fundamentos estén en el Señor. ¿Por qué? Porque si no hay esas bases y si no hay esos fundamentos, y no podemos colocar, no podemos poner, como dice Corintios, no podemos poner esos fundamentos, o no podemos poner un fundamento al que ya está establecido, no podemos poner otro fundamento al que ya está establecido, el cual es Jesucristo. Y ese es el fundamento de nuestras vidas, y ahí es donde debemos nosotros edificar, y ahí es donde nosotros debemos fortalecernos en el Señor y entender que nuestras fuerzas no vienen de nosotros, y no solamente nuestras fuerzas, sino nada viene de nosotros, sino todo proviene del Señor. Y en eso debemos nosotros conocer, fundamentarnos, aumentar y fortalecer nuestra fe. Bueno, hablando de la fe, nosotros no fortalecemos la fe nuestra fe
no se fortalece, y voy a ser específico, nuestra fe no se fortalece en la oración, y debemos orar. Nuestra fe se fortalece leyendo la palabra del Señor. Y cuando nuestra fe se fortalece, nuestra oración se fortalece. O sea, alguien puede decir, bueno, yo voy a orar para fortalecer mi fe, pero resulta que es en el fundamento, es en la palabra del Señor donde nuestra fe aumenta. ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír, el escuchar, el leer la palabra del Señor. Entonces, como hemos hablado y como conocemos, la palabra del Señor es poderosa. Por la palabra del Señor fue creado todo, fue creado el universo. Pero no solamente fue creado, sino por la palabra de Dios se sostiene el universo. Entonces, debemos nosotros tener claro los principios bíblicos. Porque a veces pensamos, y cuando tal vez decimos no recibo respuesta, ese no recibo respuesta nos desanima, tal vez nos debilita la fe, cuando debemos nosotros es fortalecernos leyendo la palabra del Señor, conociendo los principios bíblicos, conociendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Fundamentarnos en el Señor, que nuestros fundamentos estén en la palabra del Señor. Yo hablaba estos días y quiero, de noticias, de acontecimientos que han pasado, y escuchaba en estos días, acerca de la humorista que murió hace algunos días. Y cuando sucedió eso me acordé, y en estos días miré algunos videos de tiempo, años atrás, en el cual ella contaba un testimonio de la experiencia que tuvo años atrás, no recuerdo, 6, 8 años atrás, en el cual había muerto y tuvo una experiencia. Y entonces yo estuve escuchando esos testimonios o la historia, la experiencia que tuvo, toda esa experiencia que tuvo, pero me di cuenta y empecé a mirar y a observar detenidamente, pero me causó curiosidad, en el cual no nombraba para nada a Jesucristo. O sea, no encontré que lo nombrara en ningún lado, para nada. Nombraba a Jesucristo, nombraba ángeles, arcángeles, colores para identificar los ángeles. Encontré que hablaba de unos dijes que llaman como unos cascabelitos, que llaman dijes para llamar ángeles y cosas por el estilo. Yo dije, ese no es el mensaje del Evangelio del Señor. Y la palabra del Señor dice en Gálatas, dice que no debemos, o que nadie, dice el apóstol Pablo, nadie debe traer un evangelio diferente al que hemos escuchado, al evangelio de la palabra del Señor. O sea que el evangelio es uno solo. O sea que el evangelio es la verdad revelada, la palabra del Señor, y ese evangelio es uno solo, y donde nosotros vayamos es el mismo evangelio, porque todo va y todo está escrito en la palabra del Señor. Es que hasta Satanás, para hablar con Jesucristo, allá cuando lo tentó, tuvo que hablarle por la palabra. Le dice a Satanás, escrito está, a sus ángeles mandará que cuiden, o a sus ángeles mandará acerca de ti.
Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta de la palabra y del poder de la palabra del Señor. ¿Y qué le respondió Jesucristo? Escrito está. También le dijo el Señor Jesucristo no esperó, tal vez, o pudiera haber pasado, no esperó, no es que voy a esperar que me llegue una palabra y que Dios y el Padre me hable con voz audible cuando ya está escrito. Y entonces le dice, escrito está, escrito está. Y ese escrito está, el Señor nos lo dejó. Y ese escrito está, nosotros tenemos toda la escritura completa, la palabra del Señor, porque quedó escrito, porque el Señor nos lo dejó escrito. Así que a veces o en muchas ocasiones la palabra está escrita y nosotros, o el cristiano en muchas ocasiones le dice, Señor, háblame con voz audible. Y háblame con voz audible lo que ya es. Y no podemos que el Señor nos hable cuando ya está escrito, cuando el Señor ya nos dejó su palabra, cuando el Señor ya nos ha dejado las respuestas a muchas preguntas que nosotros tenemos. Y aunque tenemos la palabra del Señor, no podemos decirle, Señor, háblame, Señor, confírmame lo que ya está escrito. Señor, deme un sueño, algo, una revelación a lo que ya está escrito. El Señor ya nos lo dejó, el Señor nos lo ha dejado. ¿Para qué? Para que nosotros lo escudriñemos, para que nosotros leamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al leerla, como dije hace un momento, conocemos la voluntad de Dios, conocemos el propósito de Dios en nuestra vida. Lo conocemos porque en la medida que lo estamos leyendo, el Señor nos está hablando. Y el Espíritu habla a nuestro espíritu y decimos, esta palabra me tocó, esta palabra es para mí, esta palabra es lo que estoy necesitando, esta palabra me fortalece, esta palabra me llena de fe, esta palabra me llena de esperanza, esta palabra me llena de fortaleza, me llena de seguridad. Es la palabra de Dios. Esta palabra me llena de éxito, y cuando digo me llena de éxito es que el verdadero éxito es nosotros conocer al Señor y guardar su palabra, y que lo que nosotros hagamos y que lo que nosotros hagamos esté fundamentado en el Señor. O sea, que la bendición venga de los cielos, de que el Señor sea quien nos esté dando esa dirección, y todo eso es a través de ¿qué? De leer y de conocer la palabra de Dios. Entonces, por eso empezamos o iniciamos leyendo Isaías 26:3. ¿Por qué? Porque nos preguntamos, y yo hice la pregunta inicial, ¿en qué estamos centrando nuestros pensamientos? ¿En cuáles son? Si alguien se siente desanimado, entonces muy seguramente está centrando sus pensamientos en ese desánimo. Está centrando sus pensamientos tal vez hacia un futuro, diciendo, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi futuro? Pero no estamos concentrando esos pensamientos en confiar en el Señor. Mi vida está fundamentada, mi vida está escondida en el Señor. El Señor es el que responde por mí, el Señor sabe qué es lo que va a hacer conmigo, el Señor es quien me cuida, el Señor es quien me guarda. La palabra de Dios, la palabra de Dios. O sea, aquí lo que quiero hacer énfasis es que la palabra del Señor es la que nos da la fortaleza y todas las bendiciones y la sanidad y la protección de la cual hemos estado hablando. Yo ayer, el día lunes que estábamos compartiendo la palabra acá donde la hermana Elisa, y a mí me llenaba de gozo, en el cual una señora que nos estuvo acompañando ahí como por 15, 20 días, o un mes, algo así más o menos, pongámosle 20 días, y que el primer día que nos reunimos y compartimos la palabra, yo pregunté aquí todo, miré así las personas que estaban, y pues creo que todos son cristianos,
y como pensé y como vi que todos eran cristianos, yo dije, pues quiero preguntarles, ¿son todos cristianos o hay alguien que no conozca al Señor? Para tocar en esta noche un tema un poco más profundo, tal vez no de personas que no tengan conocimiento, sino un poquito más profundo, y pues todos o la mayoría dijeron, sí, ya conocemos. Cuando de pronto una señora dijo, no, yo no conozco, yo pues soy nueva, yo la verdad el evangelio poco, y compartió en pocas palabras. Y en esos días, bueno, a partir de ese día estuvimos compartiendo, hablándole, y bueno, hablando a través de la palabra del Señor, dando los consejos, dando los versículos. Y en el día lunes, que pasó, ya terminamos la reunión, y la señora dijo, yo me voy mañana o en esta semana, ya voy para mi pueblo, me regreso, pero quiero preguntarles, o me preguntó a mí, pastor, yo quiero preguntarle algo, y es, cuando llegue a mi pueblo, yo me quiero congregar en una iglesia cristiana. Me gustó la palabra, todo, yo he conocido cosas, me gusta, siento que el Señor me habla, y la persona diciendo yo quiero congregarme, y lo primero que quiero hacer cuando llegue es buscar una iglesia cristiana. Y ella decía, ahí en el pueblo me he dado cuenta que hay iglesias cristianas, y ella hablaba con sinceridad. Hay unas que gritan mucho y hay otras que yo a veces veo y como que están allá como haciendo alguna liberación, y eso me da miedo, y contaba, pero yo quiero congregarme en una iglesia cristiana. Y es cuando uno dice, la palabra llega, la palabra hace la obra, la palabra da los frutos en su tiempo, en su debido tiempo. La palabra del Señor toca, la palabra del Señor reargulle. No hubo necesidad de pronto de decirle esto, lo otro, deje esas imágenes o deje nada. Sencillamente se predicó la palabra del Señor, y la palabra del Señor hace su obra. Y ella también en ese espacio al final hizo sus preguntas, habló de sus inquietudes, de cosas que de pronto no entendía muy bien, pero uno se da cuenta que siempre la palabra está haciendo la obra. La palabra del Señor está trayendo liberación, trayendo o despejando las dudas, porque la palabra del Señor dice, conoceréis, la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos hace libre la palabra del Señor. La verdad de la palabra del Señor nos hace libres. Así que nos damos cuenta del poder de la palabra del Señor. Nuestros pensamientos determinan lo que somos, pero también lo que sentimos. Nuestros pensamientos determinan lo que somos, y también de cómo nos sentimos. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 9, versículos 7 y 8. Job, capítulo 9, versículos 7 y 8. Dice el 7, Él manda al sol y no salen, y sella las estrellas. Y el 8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Así que dice que el Señor manda que el sol no salga, o que el sol, hay otra versión que dice, el Señor manda que el sol pierda su brillo. O sea, el poder de la palabra de Dios. O sea, lo que el Señor dice, así es. Y lo que el Señor habla, o sea, dice que todo por la palabra fue creado, porque yo lo llamé y existió. O sea, que el Señor habla, y cuando habla, crea. Cuando habla, existen las cosas, son creadas. Y entonces cuando necesitamos es que el Señor nos hable. A veces nosotros nos preocupamos y esa angustia y ese miedo, no, necesitamos es que el Señor nos hable, porque cuando el Señor nos habla, crea en nosotros, crea cosas en nosotros.
crea lo que estamos necesitando. Muchas veces, yo le decía en alguna ocasión a alguien, o cuando íbamos creo que cuando íbamos allá a la correccional y en Piedecuesta, y hablando de los jóvenes, los muchachos, problemas y todo, y a veces pues uno como padre pues se preocupa y todo, pero yo le comentaba a alguien en aquella ocasión, si mal no recuerdo, y le dije, nosotros lo que necesitamos, o nuestros hijos lo que necesitan es que el Señor les hable. O una persona, o un joven, o cualquier persona, en cualquier dificultad necesitan, es que el Señor hable y que el Señor lo toque, porque cuando el Señor nos habla, cuando el Señor toca a alguien, la persona no vuelve a ser la misma. Esa palabra lo toca, lo transforma, lo cambia, lo renueva, lo fortalece, hace todo lo que el Señor quiere hacer con tan solo una palabra. Y alguien puede decir, no, pero es que yo, ¿cómo así? Si es que llevo 5 años y hago esto, hago lo otro, ¿cómo es posible que tan solo una palabra? No, cuando el Señor habla, habla. Cuando el Señor habla, ocurren milagros, ocurren maravillas. Así que es lo que podemos darnos cuenta a través de la lectura, del conocimiento, cuando leemos la palabra del Señor. Así que vamos a estar leyendo Mateo capítulo 8, versículo 13. Cuando Jesús le dice al centurión, como creíste, te será hecho. Dice que su criado sanó en esa misma hora. O sea, a veces, ¿o qué sucede con nosotros, el ser humano? El ser humano no es como creíste fue hecho, sino como nos sentimos, ¿sí? No, yo me siento así, entonces todavía no ha pasado nada. Pero el Señor no le dice al centurión, así como te sientes o se siente allá su criado, pregúntele cómo se siente, así se ha hecho. El Señor le dice, así como creíste. Así como creíste, se ha hecho. Recordemos a la mujer del flujo de sangre. Ella, ¿qué era lo que pensaba? Ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Qué estaba ella expresando? Esa es una fe hablada. Si tan solo tocare, ella dijo, ella tenía la seguridad, es que lo toco y soy sana. Hay otro versículo en el cual dice que le llevaron muchos enfermos al Señor y los enfermos le rogaban que le dejara tocar su manto. Y dice que muchos tocaron el manto de Jesús y fueron sanos. ¿Por qué? Porque ellos querían, ellos pensaban y creían que al tocarlo eran sanos. Y nosotros también debemos creer que cuando nosotros hacemos su voluntad, o cuando nuestra fe es aumentada, vamos a hacer o vamos a recibir la respuesta de parte de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. O sea, es una fe hablada. Lo que nosotros hablemos, eso sucede. Que lo que nosotros digamos, pero si estamos diciendo todo lo contrario, o todo lo contrario a lo que dice la palabra en Isaías, no concentramos el Señor nuestros pensamientos, sino nuestras palabras son negativas, si nuestras palabras son contrarias, pues entonces nosotros no tenemos la confianza en el Señor. Yo escuchaba un testimonio, lo leía hoy, y un testimonio de un evangelista muy conocido en los años 50, 60, 70, el evangelista Kenneth Hagin. Vi el testimonio, unos videos, bueno, cómo el Señor lo usaba, pero resulta que este hombre, bueno, el muchacho, el niño, cuando nació, él nació con un problema en el corazón, en el cual los médicos le dijeron a los papás, su hijo no va a vivir más de 10 años. Y entonces le dijeron, no, pues le contamos para que sepa y sepa qué es lo que va a suceder con su hijo. Pero sin embargo, el niño, el muchacho, pasó los 15 años. Pero a los 15 años
ya el problema que le habían diagnosticado, un problema del corazón, lo fue incapacitando hasta que lo dejó prostrado en una cama, prácticamente cuadraplégico. Y entonces él terminó en la cama allá en un hospital, y allá en ese hospital o en esa clínica alguien le habló de la palabra del Señor, y cuando le hablaron él aceptó a Jesucristo, y la persona que lo evangelizó le dijo: usted ha nacido de nuevo, usted ha acabado de nacer de nuevo. Y así pasó. Pero al otro día, después de esa experiencia o de que le compartieron la palabra del Señor, al día siguiente fue el médico o un grupo de médicos a verlo, porque ya prácticamente él se estaba deteriorando, ya no podía moverse, inválido, cuadraplégico, o lo que se movía era muy limitado, las manos, pero estaba inválido, y los médicos le dijeron: bueno, váyase preparando porque usted va a morir. Ya prácticamente usted se va a morir, y le contamos para que se vaya preparando. Y entonces él dijo: bueno, pero ayer me dijeron que nací de nuevo, y hoy me dicen los médicos que me voy a morir. Al fin, ¿cómo será? ¿Qué pasa con mi vida? Y entonces él le llevaron una Biblia, y él empezó a leerla y a leerla. Y él cuenta y dice que cuando empezó a leer la Biblia había algo, él no escuchó una voz. Bueno, si lo hubiera escuchado, pues, pero lo hubiera dicho. Él decía: yo tenía un sentir de que al leer la palabra de Dios algo iba a suceder en mi vida, a leerla. Y entonces yo empecé a leerla, y entre más la leía, mi fe iba aumentando, y mi fe iba aumentando, y decía: algo va a ocurrir en mi vida, algo va a ocurrir. Y dice que por espacio de 3 meses estuvo leyendo y leyendo y leyendo la Biblia, y la leía. Y entonces la gente o los médicos empezaron a preocuparse y a decirse: este hombre se está muriendo y se está como enloqueciendo porque no lee sino la Biblia. Y entonces le enviaron otro médico para que hablara con él, y entonces el médico fue y le habló y le dijo: ¿cómo está? ¿Cómo se siente? No, bien, acá leyendo. Entonces, y el médico le dijo: ¿usted no lee sino la Biblia? Dijo: sí, yo leo la Biblia. ¿Y usted por qué no lee el periódico? Y él dijo: no me queda tiempo. ¿Y por qué? ¿Usted no lee los cómics? Le dijo un médico: ¿usted no lee los cómics de los periódicos, las historias, todo? No me queda tiempo. O usted no lee libros diferentes de investigaciones, bueno, le hablaba de todo, y él decía: no me queda tiempo. Le decía que el médico lo miraba como diciendo: ¿cómo así que se lo pasa todo el día acostado? Le dice que no le queda tiempo. Y entonces él siguió leyendo y leyendo la palabra del Señor, pero él lee estos versículos, y yo quiero que lo leamos. Y este versículo lo impactó a él. Y cuando llegó este versículo lo impactó. Marcos 11, 23 y 24. Marcos 11, 23 y 24. Ese versículo, o estos versículos lo impactaron a él. Un versículo que conocemos. Bueno, él dice que cuando estuvo leyendo la palabra del Señor, llegó, porque él empezó a leer Mateo, y cuando llegó a Mateo capítulo 5, él lo leía y volvía y lo leía, y como que se quedó unos días leyendo Mateo 5, y él decía: no puedo avanzar, tengo que volverlo a leer y tengo que seguirlo leyendo. Mateo 5, el sermón del monte. Y entonces cuando él lee Marcos 11, 23, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y el 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice que ese versículo lo impactó, lo tocó. Él dijo: esto, me agarro de este versículo. Y entonces él empezó a pensar, ese día empezó a pensar, y le dijo: Señor, creo que estoy sano.
Y le dijo estas palabras: Señor, creo que estoy sano, creo que estoy sano, yo creo que estoy sano. Y él decía: y creo que estoy sano. Y entonces, y los médicos ya prácticamente le están dando las últimas horas, pero él decía: creo que estoy sano. Y entonces él dice que cuando él empezó a hablar, a confesar, y se empezó a llenar de fe, creo que estoy sano, dice que él escuchó la voz de Satanás, que le dijo: usted es un mentiroso, ¿cómo va a decir que está sano? Usted está postrado, inválido, ¿usted se siente sano? ¿Usted se siente que está sano? Y entonces él le dice: Satanás, el mentiroso es usted. Usted es el mentiroso. ¿Cuándo me ha escuchado usted decir que me siento sano? Yo no estoy diciendo que me siento sano, yo estoy diciendo que creo que estoy sano, porque la palabra del Señor lo dice. Dice: no es como nos sintamos, sino como le creamos al Señor. Y él dijo: es que yo nunca he dicho que me siento sano, yo creo que estoy sano. Y al siguiente día amaneció, se empezó a mover, se paró, y al siguiente día estaba completamente sano. Y el Señor lo llamó evangelista, lo usó el Señor en milagros, vivió más de 90 años. No, tremendo lo que el Señor hizo en la vida de este predicador, de este evangelista. Y el Señor lo usó en sanidades y los testimonios, todo lo que él cuenta, cada testimonio, todo basado en la palabra, en lo que él había creído, en lo que el Señor, cómo se fortaleció y cómo se fortaleció su vida y cómo se fortaleció él en el Señor, como leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra del Señor, y la palabra del Señor lo fortaleció y la fe fue aumentada. Gloria a Dios. Ya que el Señor nos habla, dice que para que nuestra fe crezca y sea aumentada es leyendo la palabra del Señor. Así que vamos a estar mirando también, o vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces tenemos que conocer la voluntad de Dios. Hay cosas que le pedimos al Señor que están fuera de su voluntad. O si de pronto algo hacemos fuera de la voluntad de Dios, pues nos vamos a dar cuenta de que fue una mala decisión. Y como fuera la voluntad de Dios, pues no nos van a salir las cosas bien, o como nosotros queremos o creíamos que nos va a salir, porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 15. Santiago 5:15. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿La oración de qué? La oración de fe. La oración de fe. O sea que la palabra del Señor nos habla de la oración de fe, y la oración de fe es cuando nosotros oramos creyendo, cuando oramos diciendo: algo va a suceder, el Señor va a hacer algo. Tal vez humanamente lo veo imposible, humanamente pareciera que no va a pasar nada, pero voy a orar, voy a creerle al Señor, voy a orar, porque la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. La oración de fe.
Así que la fe la recibimos leyendo la palabra de Dios o escuchando la palabra del Señor. O sea que no es que nuestra fe se fortalece o nuestra oración se fortalece con nuestra fe. Y la fe es colocando la mirada en el Señor. Hay personas que tienen fe, pero no tienen fe en el Señor. Tienen fe en muchas cosas y tienen fe en que las cosas van a ir bien, pero su fe no está fundamentada en el Señor. Su fe no está fundamentada en la palabra de Dios. Su fe no está fundamentada en los principios bíblicos. Y para que nuestra fe esté fundamentada en los principios bíblicos, pues debemos conocer la palabra del Señor, para que el Señor nos fortalezca, porque nuestro espíritu se alimenta a través de la palabra de Dios. Y por eso nos damos cuenta que cuando estamos como tristes, por eso la palabra del Señor dice: está triste, cante alabanzas. ¿Sí? Y nos damos cuenta que cuando hay tristeza y nosotros le cantamos al Señor, y nosotros leemos un versículo, y nosotros vamos a la palabra del Señor y abrimos la palabra, y en ese momento en que la abrimos, pues nos sentimos tristes, pero cuando empezamos a leer y a leer historias y a leer historias bíblicas y a decir: oye, esto no voy a ponerle atención a este versículo. Ay, mire, yo había subrayado este versículo, voy a leerlo nuevamente, a ver si lo subrayé fue por algo. Y empezamos a leerlo, y esto nos va fortaleciendo, y nos damos cuenta que a los pocos minutos de haber estado nosotros leyendo, nuestro ambiente espiritual, el ambiente espiritual que está a nuestro alrededor empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque es dándole nosotros el tiempo, el momento, el espacio para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros, para que nuestros pensamientos se empiecen a centrar en el Señor y no centrarse en el problema. Y no alimentar el problema, porque el problema se alimenta con temor, se alimenta con angustia, y el enemigo está ahí y dice: sí, siga haciendo eso, no vaya a leer la palabra del Señor, ni se le ocurra, porque si la llega a leer, pues entonces todo ese ambiente de zozobra, de tristeza, de desánimo se va a empezar a ir. Y entonces el enemigo dice: voy a hacer todo lo posible, lo imposible, para que no coja la Biblia, para que no ore, para que no busque, para que no se fortalezca, para que no se alimente de la palabra del Señor, que se alimente de cualquier otra cosa, menos de la palabra de Dios, dice el enemigo. Porque si lee la palabra, ahí sí, ya realmente no puedo seguirlo, no puedo seguir trabajando en su mente, porque la palabra del Señor apaga los dardos de fuego del enemigo. Y entonces esos dardos de fuego se empiezan a apagar, se empiezan a disipar. ¿Por qué? Porque nosotros y nuestra mente se empieza a sumergir en agua, en el agua de la palabra del Señor. Y entonces nos damos cuenta de que ya eso que nos atribulaba, de que nos quitaba la paz, se empieza a ir. ¿Por qué? Porque empezamos a darle espacio a la palabra de Dios, empezamos a darle espacio al Espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu, a que el Espíritu Santo nos guíe, a que el Espíritu Santo nos muestre cómo debemos orar, a interceder por nosotros, para que nosotros empecemos a orar por lo que conviene. Gloria al Señor. Y de esa forma es que trabaja la palabra y trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Gloria al Señor. Así que démosle nosotros la importancia de la lectura de la palabra del Señor, que podamos orar, pero que también podamos nosotros después alimentarnos de la palabra del Señor, y que la lectura aumente nuestra fe y nos sintamos nosotros fortalecidos. Y cuando estamos fortalecidos, ya el enemigo no va a poder trabajar en nosotros como lo suele hacer cuando nos va a encontrar debilitados, cuando nos va a encontrar sin la palabra de Dios en nuestro espíritu, sin las promesas de Dios en nuestro espíritu. Y es cuando nosotros concentramos en el Señor nuestros pensamientos, concentramos las palabras: Señor, gracias, Señor, yo sé
que tal vez las cosas no me han salido como yo quisiera que hubiera querido que me salgan, pero conozco la palabra del Señor. Y en Romanos 8:28 me dice que a los que te amamos, todo obra para bien. Y entonces, como no me han salido las cosas, yo sé que estás trabajando en mí y estás trabajando en mi vida y tienes un propósito y tienes una bendición mayor. Y estas palabras le estamos diciendo: Señor, creo, confío en tu palabra. No solamente confío en tu palabra porque la conozco y porque puedo declararla y porque tu palabra dice que me fortalezca en ti y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todas estas palabras son las que nosotros debemos declarar. ¿Para qué? Para fortalecernos y para obtener la victoria en el Señor. Bueno, mis hermanos, coloque sobre sus pies y vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias por esta palabra que el Señor nos ha dejado. Y así como este hombre, predicador, evangelista, Kenneth Hagin, le impactó. A veces nosotros, el versículo que leímos o que el predicador leyó, Marcos 11, 23 y 24, y cuando este hombre la leyó y fue impactado, así igualmente nosotros tengamos la expectativa por la palabra de Dios, y cuando vayamos a leer estos versículos, de pronto no pasemos por alto y digamos: ya lo he leído muchas veces. Si cuando lo leemos, la palabra cobra vida y la palabra empieza a hablar a nuestro espíritu, y nosotros tenemos la expectativa de que el Señor nos está hablando nuevamente. Y así como el Señor tiene una misericordia, tiene misericordias nuevas cada mañana, tiene una palabra también nueva cada mañana. Y esa palabra, así la hayamos leído en varias ocasiones, es la palabra de Dios nueva, trayendo refrigerio, trayendo fortaleza, trayendo o renovando nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos perseveren en el Señor. Padre poderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo, por lo que harás en nosotros, para que esta palabra siga corriendo, para que esta palabra siga haciendo la obra, para que esta palabra siga llenando las vidas, los corazones, nos siga llenando de nosotros, Señor. Porque esta palabra, Señor, nos sostiene. Porque esta palabra, Dios mío, Señor, nos alimenta. Tu palabra. Porque esta palabra, Dios mío, Señor, tu palabra nos habla y alimenta nuestro espíritu. Gracias, Dios mío, Señor, te damos. Los que estamos acá reunidos, Señor, en esta noche, te pido, Dios mío, Señor, que seas bendiciendo a mis hermanos, seas guiándolos, seas ayudándolos, seas, Dios mío, Señor, fortaleciéndoles cada día. Y, Señor, sea quitando todo pensamiento de temor, todo pensamiento, Dios mío, Señor, que el enemigo quiera lanzar sobre nosotros, o que cuando vea, el enemigo en ocasiones puede percibir cuando viene una bendición, cuando tú tienes un propósito en nosotros, que nosotros sigamos perseverando en ti, Señor, que sigamos perseverando en la palabra, que sigamos perseverando, Dios mío, Señor, en nuestros pensamientos. Oh, Dios mío, porque nosotros creemos, Dios mío, Señor, creemos y confiamos en ti, Señor, y entendemos y estamos parados en la roca de nuestra salvación, y tú eres nuestro cimiento. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente a través del nombre de Jesucristo, en tu nombre, Señor. Te damos gracias, mi Salvador, te damos gracias, mi Señor. Te colocamos nuestras peticiones en esta noche, te colocamos nuestras necesidades. Tú las conoces, Dios mío, Señor. Te colocamos, Dios mío, Señor, esos deseos en nuestro corazón, que se haga tu voluntad. Que podamos seguir, Dios mío, Señor, haciendo tu voluntad, haciendo tu obra,
danos fuerza, danos salud, danos bendición, Dios mío, Señor de lo alto, para seguir adelante, Dios. Gracias te damos en esta noche. Gracias por permitirnos estar reunidos. Gracias por poder, Dios mío, Señor, en esta noche darte gracias, levantar nuestras manos, levantar una palabra de agradecimiento para ti por todo lo que haces y sigues haciendo en nuestra vida. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor.